Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, yo soy el Tatatiu y se me ocurrió hacer un programa de qué estaba pasando cuando esta música estaba sonando en la lista de las mejores canciones a nivel mundial en ese año. Y se me ocurrió empezar obviamente por 1974 porque fue el año en que yo nací. Aunque parezca más joven, ¿verdad? No, nací en 1974, actualmente tengo 48 años. Y estoy haciendo esta onda que se me ocurrió porque estoy desempleado. Así es que vamos a empezar, no se despegue. Y bueno, como ustedes saben, no les puedo poner la rola completa por cuestiones de derechos de autor. Pero ya les puse un pedacito y ahorita les voy a explicar cuál es por si no la identificaron. Es un tema de Barbra Streisand que se graba en 1973 y forma parte del soundtrack de la película del mismo nombre, The Way We Were. Está compuesta por Marvin Hamlisch y cantada, como ya lo dije, por Barbra Streisand para la película homónima, que además ganó un Oscar a la mejor canción original de dicho año. La canción fue lanzada al mercado el 27 de septiembre de 1973 por la compañía discográfica Columbia Records. ¿Ustedes qué estaban haciendo? ¿Qué les recuerda esta melodía? Déjenmelo en los comentarios y nos vamos con el número 1 en español. Déjenme si estoy llorando. Exactamente. Esta canción después se hizo famosa porque los Chuntaro Style hicieron un cover, pero originalmente la cantaban Los Ángeles Negros. Los Ángeles Negros es un grupo originalmente chileno de baladas, boleros, grupero, pop e inclusive rock and roll, fundado en San Carlos en marzo de 1968 por los músicos Christian Blazer y Mario Gutiérrez, junto con el bajista Sergio Rojas, los cuales posteriormente reclutaron a quien fue el primer vocalista de la banda, Germain de la Fuente. Sin embargo, para principios de 1974 ya Germain tenía ciertos problemas con los demás integrantes de la banda y se separa para hacer su propia agrupación llamada Germain y sus Ángeles Negros. Y empezó a trabajar con un proyecto personal en la República Mexicana, en la Ciudad de México. Sin embargo, ya habían grabado este tema de Déjenme si estoy llorando, que es uno de los temas más representativos de la banda y que a la postre, como decía yo hace rato, se hizo un cover que se volvió bastante famoso. Entonces, este es el número 1 en español. ¿Tú qué estabas haciendo cuando esta rola estaba sonando? Déjamelo en los comentarios, házmelo saber y vámonos con el número 2 en inglés. Goodbye, Michelle, my little one. Exactamente, ya lo escucharon. Es Terry Jacks con esta canción que se llama Seasons in the Sun, que en realidad fue un one hit wonder de Terry Jacks. Estaciones en el Sol es una adaptación al inglés de la canción francesa llamada Le Moribond, que habla sobre una persona que está muriendo, hecho originalmente por el cantautor Jacques Brel, con la letra adaptada al inglés por el cantante y poeta Rod McCune. Se convirtió en un éxito mundial en 1974 por la versión de Terry Jacks, catalogada una de las mejores canciones de todos los tiempos, individualmente por haber vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo. La canción, como les decía, es una despedida a los familiares y amigos por parte de una persona que morirá y al parecer morirá antes de tiempo y en contra de su voluntad. Bueno, pues este es de 1974. ¿Qué estaban haciendo ustedes para esas fechas? Díganme en los comentarios. A lo mejor todavía no nacían, pero me pueden contar un acto relevante que haya afectado de alguna u otra manera su vida. Probablemente sus papás estaban naciendo también. Probablemente sus abuelos estaban por casarse. No lo sé, cuéntenmelo, déjenme sus comentarios y con todo gusto los comentamos para el siguiente video. Vámonos con el número 2 en español. Ahora sí, vámonos con el número 2 en español y como ya escucharon es un tema de Los Babies y se llama ¿Cómo sufro? Los Babies es una agrupación musical fundada en Panamá, Yucatán, tierra en donde actualmente estoy viviendo, y está integrado por 6 hermanos, 4 niños y 2 niñas.
Los hermanos son Enrique, Carlos, Emilio, Graciela, Armando y Vilma Ávila. Todos originarios de Tizimín, hijos de doña Josefina Aranda y de el director de orquesta, don Enrique Ávila Silva. Como bien se sabe, en Yucatán hay una gran tradición musical y de acá salen esta agrupación de Los Babies. En 1960 debutan en el Teatro Fantasio en Mérida, Yucatán. Al terminar su contrato en el teatro, fueron contratados para tocar en hoteles Far George en Belice. Una familia los vinculó con el comentario que eran unos bebés, eran unos babies, y el nombre les gustó, y de ahí nació el nombre que después haría famosos a los hermanos Ávila. Pues ahí está. El tema es Como sufro con los babies. Vámonos con el número 3 en inglés. Bueno, pues ya casi estamos llegando al final de este pequeño programita. Me gustaría saber ustedes qué estaban haciendo en 1974, si es que ya habían nacido, si apenas estaban en planeación, si todavía estaban en el vientre de sus papás. Cuéntenme qué hacían acá en sus comentarios, y si quieren armar algún programa de algunos temas en específico, díganme la fecha, de qué tema, de qué año quieren saber los temas, y yo con todo gusto los pongo por acá, una recopilación igual de 3 temas en inglés, 3 temas en español. No necesariamente tienen que ser pop. Puede ser country, puede ser grupero, puede ser... Bueno, inclusive, no me gustaría mucho, pero ¿por qué no? Hasta de reggaetón, ¿no? En un momento dado. Pues bueno, vámonos con el número 3 en inglés, y el tema es Love Stem de Love Ultimate Orchestra, que es una banda que dirigía y producía Barry White. ¿Se acuerdan de aquel personaje de color muy grande que tiene una voz así muy aguardientosa? Pues es él. Entonces él dirigía esta banda y la producía. La verdad es que este tema de Love Stem lo cantaban 3 mujeres. Barry White intervenía y hacía sus aportaciones al tema en su piano, pero la verdad es que el tema fue un hitazo para 1974. Salió más o menos como el 1 de febrero de 1974. Inmediatamente se posesionó en la lista del Hot 10 de los Estados Unidos, ¿no? Con este temazo que a la postre se hicieron varios covers. Y vaya, si no lo reconocieron, les voy a dejar, de todos los temas de los cuales estamos hablando, les voy a dejar las ligas aquí abajo, de donde pueden encontrarlos en la plataforma de videos para que puedan escucharlos completitos. Pues bueno, ahora sí, vámonos con el último, el número 3 en español. Me gusta estar contigo así cerca de ti. Bueno, pues ahora sí, vámonos con el número 3 en español, y este tema es original del señor Juan Gabriel, cantautor y actor mexicano. Se llama Me gusta estar contigo, por si no lo reconocieron cuando les puse el pedacito al principio del bloque. Y nada más que la particularidad de esta versión es que la canta la señora Angélica María. El señor Juan Gabriel, ya lo saben, es un cantautor y actor mexicano. Es considerado uno de los mejores artistas a nivel mundial y de éxito de Latinoamérica. Y por otro lado, la señora Angélica María, hija de actores, nieta de productores de teatro, empezó su carrera desde muy chiquita. ¿Se acuerdan de La Tucita en aquella película de Los Gavilanes con Pedro Infante? Pues bueno, esta mancuerna se une y generan este maravilloso tema que fue un exitazo para 1974. Me gusta estar contigo. Pues bueno, ya con esto termino. 3 temas en inglés, 3 temas en español. Espero que les haya gustado. Síganme también en todas las redes sociales: Facebook, TikTok, Star Maker y por supuesto YouTube. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Déjenme sus comentarios. Hasta luego.